El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. ¿Qué significa ser un centinela o un atalaya? ¿Por qué Dios llamó al profeta Ezequiel? Dios le dijo a Ezequiel, o le dio más bien el título a Ezequiel de atalaya de Israel, para que fuera un atalaya, un centinela. Y vamos a hablar precisamente de lo que significa ser un atalaya o un centinela, un guardia. Ezequiel 33 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de Israel, a los hijos de tu pueblo, y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya a ti. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué es el atalaya entonces? Es un centinela, es un vigia, es un guardia. En las ciudades amuralladas de la antigüedad habían torres y en algunos sectores del muro. Precisamente en esas torres más altas estaban los atalayas, para que de allí pudieran mirar a lo lejos lo que sucedía, especialmente si había peligro para la ciudad. Y aquí dice exactamente cuál es el deber del atalaya. En el verso 33 dice: y el que viere venir la espada sobre la tierra. ¿Qué significa ver venir la espada sobre la tierra? La espada significa el peligro o el enemigo, porque el peligro siempre acecha. O sea que cuando decía la espada, estaba diciendo que la ciudad iba a ser atacada, y la ciudad estaba desapercibida, estaba ignorando el peligro, estaban confiados, ellos estaban viviendo su vida cotidiana normal. Pero el que estaba sobre la torre, en la parte más alta, él podía ver el peligro y tenía que alertar al pueblo. Y de eso se trata. Para eso Dios pone centinela, atalaya en la iglesia. Porque cuando los hijos de Dios ven venir la espada que viene sobre la tierra, deben apercibirse de que Dios les está hablando. Muchas cosas nosotros estamos viendo sobre la tierra. Vemos perversión, vemos violencia, vemos degeneración de las costumbres de la moral. Y todas esas cosas son un recordatorio de que la espada viene sobre la tierra. Así que podemos decir figuradamente que la espada vino sobre la tierra en los días de Noé. El pecado era incontrolable. En Génesis 6 dice que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres. Y a raíz de eso los pecados sexuales y la maldad aumentó.
Entonces, figurativamente, nosotros podemos decir que la espada vino en el tiempo de Noé. ¿Cómo vino la espada en el tiempo de Noé? Fue una espada de agua. 40 días y 40 noches el mundo entero anegado en agua. Y todo lo que vivía pereció. Fue raída, borrada toda la humanidad de sobre la tierra, a excepción de 8 personas y los animales que fueron convocados por Dios para entrar en el arca. Y Noé fue un atalaya, fue un centinela, porque él estuvo predicando durante 120 años. Él estuvo diciéndole a la gente, la espada viene, viene Dios, va a destruir la tierra con agua. El fin viene, el fin se acerca, pero no fue oído. Se burlaba la gente de él. Entonces Noé necesitó un rostro duro, un rostro firme, como el de Ezequiel, para poder enfrentar a la oposición, a las burlas durante estos 120 años que él predicó. Algunos años después, en los días de Lot, la espada volvió a venir sobre 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que habían llegado al extremo de su perdición. Era un desafío de todos los principios de Dios, la inmoralidad, la homosexualidad, el desvarío, y dice que Lot afligía su alma, pero la espada vino de nuevo, y esta vez la espada vino con fuego, porque cayó fuego del cielo y quemó íntegramente estas 2 ciudades y otras 2 como Adma y Seboín, que cayeron también bajo el juicio de Dios. Lot, a diferencia de Noé, no fue un atalaya, porque su fe estaba debilitada. La maldad había recrudecido tanto sobre él que el hombre estaba apagado. Lot vivía con la fe prestada de su tío Abraham, y gracias a la fe de su tío, él pudo escapar de la muerte. Pero la fe de Lot era una fe pobre, una fe de cabeza. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros si vemos que la espada viene sobre la tierra? ¿Cuál ejemplo vamos a seguir? ¿El de Noé o el de Lot? Es por eso que Dios nos convoca a los ayunos, para que nosotros podamos apercibirnos que la espada viene. Y si nosotros no estamos con una fe fuerte, nos puede pasar lo de Lot, porque no muchos tienen un Abraham que interceda por ellos. Y las mismas características de los días de Noé y de Lot las estamos viviendo donde quiera que nosotros miremos. Porque por todas partes vemos maldad, inmoralidad, corrupción, y Dios está llamando a sus profetas, los está llamando como atalayas, los está llamando como centinelas, como vigias, como guardias, para que se levanten a dar testimonio, para decir que la espada viene sobre la tierra, que no pueden recluirse entre 4 paredes, la iglesia no puede vivir encerrada en las 4 paredes, disfrutando solitos de la presencia de Dios. Hay que pararse en los lugares altos, en las torres de la ciudad pueden ser los lugares altos, para anunciar el peligro que nos acecha, porque los juicios vienen, porque Dios está cansado de una humanidad pervertida que la santidad de Dios ya no soporta más. El descaro, la desvergüenza han aumentado. Los hombres pecan sin ningún escrúpulo. La gente ya no tiene pudor. Por eso se ven cosas en las calles. Por esa causa es que los juicios de Dios se ciernen sobre la humanidad y es necesario que los atalayas cumplan su misión. Vaya a Ezequiel 33, verso 4. Si el atalaya tocare la trompeta y avisare al pueblo, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y fuere herido, su sangre será sobre su cabeza, pero el atalaya librará su vida.
La Escritura dice que el sonido de la trompeta es la voz de los profetas. Es la palabra de Dios que es anunciada con claridad para que el pueblo se aperciba para la guerra o se defienda de un ataque o se defienda de un peligro. Aquí nosotros tenemos una trompeta que suena fuerte, una trompeta que suena claro, una trompeta que está en nuestra boca y es la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios morando en nuestros corazones, está en nuestros corazones y también está en nuestra boca. No tenemos que subir al cielo ni bajar al abismo, está en nuestra boca, está en nuestro corazón y podemos declarar que hay salvación en Jesús y que todo aquel que confiese su nombre puede ser salvo. Ezequiel 33:8. Cuando yo dijere al impío, ese no es creyente, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá igual por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Cuál es la palabra de Dios para el impío? ¿Es una palabra difícil? ¿Es un mensaje largo? ¿Es algo complicado? Solamente es, de cierto morirás si no te arrepientes. Porque lo primero que debe escuchar y debe conocer el impío es el destino que le espera si sigue exactamente en el mismo camino que lleva. Cuando el impío no es despertado a su condición, a su realidad, cuando no toma conciencia de su peligro, rechaza toda palabra de gracia. Es solamente cuando ve el peligro, cuando es convencido por el Espíritu Santo de que su camino es un camino de perdición, de que su condición no tiene retorno. Entonces, cuando esa persona es convencida, recién puede clamar por misericordia. Y Dios va a abrir el corazón para que esa persona pueda recibir la gracia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene para convencernos de tres cosas: de que hay un juicio, de que somos pecadores, y la tercera, de justicia, que Cristo nos justifica. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en toda reunión. Esa es la notificación. Esa sentencia es una sentencia de muerte, morirás. Y está anunciada a los impíos. Y esa sentencia puede producir un arrepentimiento. Puede producir en una persona un cambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a tocar sus corazones de la misma manera que un martillo golpea una piedra. Porque la palabra también es como una espada, puede atravesar el alma y puede producir arrepentimiento. Para el que está sin Dios, la palabra es la misma. De cierto, morirás si no te arrepientes. No solamente físicamente, morirás eternamente, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se conoce una iglesia verdadera? Porque predica pecado, juicio, infierno, santidad y arrepentimiento. Si una iglesia no predica estas 5 cosas, es falsa. Porque el Señor nos está mandando a decirle al impío: si no te arrepientes, de cierto morirás. Y si te mueres en esa condición, ¿dónde va a ir? Al infierno. No hay vuelta. Y la única manera de mantenerse en pie sobre las aguas es que debajo de los pies haya una roca. Y la roca nuestra es Cristo. Pedro se hundió en el mar porque dejó de mirar al Señor. De la misma manera, los impíos naufragarán, se ahogarán y sus almas irán al infierno por los siglos de los siglos si no se arrepienten. Por eso es que somos responsables de decirle a la gente cuál es su condición.
Hay una falsa doctrina que dice que el alma de los impíos irá al infierno, pero que ese infierno durará lo que tarda un palo de leña en quemarse. Y que así como ese palo se transforma en ceniza y después en nada, así el alma de los pecadores, luego de un juicio leve y rápido, esas almas se convertirán en nada. Hay otra falsa doctrina que dice que no hay infierno y que el infierno es aquí. Y hay un sinnúmero de doctrinas falsas. Por esa causa la gente no le tiene temor al infierno. Y muchos de ellos creen y siguen pecando. No tienen la urgencia de salir del pecado si no hay infierno. ¿Cuál es la urgencia? No tienen que salvar. Y por esa causa toman la vida livianamente, porque total, si el infierno dura 1 minuto solamente, esa es una doctrina perniciosa y a muchos les conviene creerla. Pero qué mal le han hecho al hombre estas doctrinas. Vaya a Lucas capítulo 16, verso 19. Había, dice, un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido en la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, dice el verso 22, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, escúchelo bien, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. 26. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no puedan hacerlo, y tampoco lo puedan hacer del lado de ustedes al nuestro. Entonces replicó el hombre rico y le dijo: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Verso 29. Y Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no le harán caso, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán. Y Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. La verdad de Dios es dura, es fuerte, y por eso mismo tenemos que declarar la verdad, porque el pecador sin Cristo de cierto morirá, y su muerte será eterna, y su castigo no solamente será ser excluido de la gloria de Dios, sino que lo mismo que aquel hombre de la parábola, el rico y Lázaro, van a ser atormentados, dice. Y no hay ninguna razón para que un hombre impío pueda seguir viviendo después de la muerte y seguir pensando que el castigo es leve. No hay ninguna razón tampoco para que Dios perdone a un hombre pecador después de su muerte, cuando en vida nunca quiso saber de él. No hay razón también de que tenga misericordia de aquel que no tiene misericordia de sí mismo,
pese a la advertencia, porque Dios es justo y los pecados merecen un juicio justo, y ese juicio justo es la muerte eterna. Si hablamos de razones, no hay razones para que Dios pudiera salvar a un hombre pecador. Lo único que salva a un pecador no es la razón, sino el sacrificio de Jesús, quien bebió toda esa inmundicia de nuestro pecado, sufrió también la separación de su Padre y tuvo que descender al infierno con nuestros pecados. Por eso no debe sorprendernos que haya un castigo eterno. Ezequiel 33:14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, verso 15, vivirá ciertamente y no morirá. O sea que el impío que se arrepiente vivirá y no morirá. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces, ¿para qué es la amonestación? Para que se arrepienta y viva. No quiere Dios la muerte del impío. Lo que quiere es que se arrepienta. Por eso la mejor nueva que se le puede dar al hombre es decirle, va por camino en picada. Si no te detienes, vas a morir. Pero si te arrepientes, vas a vivir. Fíjese que la mayoría de los accidentes en las calles son precisamente por los huecos y porque no hay nada que alerte a los que van en movilidad o en moto. Nadie tiene la vida comprada. Y el ser humano debe saber que la vida pende de un hilo y que un pequeño movimiento en la vida cotidiana puede traer consecuencias fatales. Pero el atalaya no solamente tiene un mensaje para el impío, tiene un mensaje para el justo. Ezequiel 33:13. Hay un juego de palabras, tienen que hacer una comparación. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Y en el verso 8 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Aquí mírelo con cuidado. Está hablándonos a todos los creyentes porque Dios nos ha declarado justos por los méritos de Cristo. Porque creer en aquel que justifica. Entonces el mensaje para el justo es si ha confiado en lo que dice la palabra, se mantiene en lo que cree, está confiado en su justificación y sabe que si hace iniquidad y en tal caso todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Las palabras parecen contradictorias con lo que dice Pablo en Romanos, pero lo que está hablando aquí es que la salvación solamente es por los méritos de Cristo, por la fe. Así que después de haber sido justos por mucho tiempo, si el justo comete pecado, sus justicias serán olvidadas y morirá por esta última iniquidad que hizo. Ezequiel capítulo 33, verso 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se resbalare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y tú, hijo de hombre, decirle a este pueblo que la justicia del justo no le va a librar si sigue pecando. Y si el impío quiere arrepentirse, su impiedad no le será estorbo. O sea que el justo
no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Hay 3 tipos de pecados que comete el justo aquí. La rebeldía, ¿qué más? La impiedad, ¿y qué más? Y la justicia propia. ¿Cuándo viene la rebelión al corazón del creyente? Cuando se cree insustituible, eso viene a ser justicia propia. Si en mí no pueden, ¿cuándo más? Cuando piensa que merece más que lo que tiene. Cuando comienza a querer puestos que Dios no lo ha llamado a ejercer. Cuando no respeta autoridad, esa es la rebelión, pues. Se rebelión en contra de la autoridad. ¿Cuándo más? Otros se rebelan cuando tienen necesidad, cuando tienen problemas, cuando pierden un ser querido, cuando fracasan en sus negocios. Ahora, ¿cómo es posible que después de haber recibido la gracia, porque cuando venimos a la fe, Dios nos acepta tal como somos, y después de un tiempo ya uno está rebelde? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por causa de qué? La ingratitud. Las pruebas, los problemas al justo no le producen rebelión, sino al que tiene un corazón rebelde. Cuando son de Dios las pruebas, uno no tiene que levantarse contra la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque van a pasar. Y como van a pasar, va a dejar un olor agradable, un fruto apacible de justicia. La rebelión en un hijo de Dios es un problema grave, porque es desconocer la mano bondadosa de Dios. Es desconocer que Dios se preocupa por él y vela por él. Es desconocer que Dios tiene a sus ángeles para que nos ayuden, porque los ángeles están para eso, para ayudarnos. Es atribuirle a Dios algo que es impropio también. En realidad, el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, porque los pecados viven rondándonos, y eso lo tienes que saber como hijo de Dios. Se llama en la Biblia concupiscencia, y eso da luz, pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué acarrea? Muerte. Póngase de pie. Dios está llamando a todo el pueblo a que se convierta en atalaya de Dios. Atalaya para sus amigos, atalaya para sus familias, atalaya para sus compañeros de trabajo, atalaya para los compañeros en la universidad, atalaya para los compañeros en el colegio, atalaya para sus empleados, advirtiéndole a la gente que viene un juicio como hizo Noé, diciéndole que se arrepientan, porque de cierto morirán en sus pecados. Así que si quiere, repita conmigo esta oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos llamas igual que llamaste a Ezequiel. Y te pedimos que nos ayudes a ser fieles en este encargo que tú nos has dado este día. Permítenos ser atalayas para esta generación. Permítenos ser atalayas para el impío y para el justo. Y permite también que nuestro propio caminar sea un caminar digno de ti. Líbranos de la justicia propia. Gracias, Dios. Que no tengamos temor de hablarle al impío para que se arrepienta. Que tu Espíritu Santo sea que les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que se arrepientan, Dios, para que vivan. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.